Problemas, preguntas e hipótesis de investigación. Panorama general de los problemas de investigación. Un estudio de investigación empieza como un problema que un investigador desearía resolver o como una pregunta o un conjunto de preguntas que le gustaría contestar. La pregunta o el problema a menudo surgen de un área temática amplia y a los estudiosos les parece necesario dedicar algún tiempo a delimitarlo y explicarlo. Particularmente los investigadores cuantitativos tienden en una fase temprana del estudio a formular una pregunta o hipótesis de investigación bien delimitada y específica que guíe el diseño de la investigación y el plan para la recopilación y el análisis de los datos. En este capítulo se analizan la formulación y la evaluación de las preguntas e hipótesis de investigación. Se empieza por aclarar algunos términos pertinentes. Terminología básica. En el nivel más general, un investigador se interesa en un tema, al que a veces se denomina punto de interés de la investigación. Por ejemplo, tabaquismo en adolescentes, cumplimiento del régimen medicamentoso por el paciente, afrontamiento de la discapacidad y tratamiento del dolor. Dentro de cada una de estas áreas temáticas amplias hay muchos problemas de investigación posibles. Un problema de investigación es una situación que comprende un asunto enigmático, intrigante o problemático. Tanto los investigadores cualitativos como los cuantitativos identifican problemas de investigación en un tema de interés amplio. El objetivo de la investigación disciplinada es resolver el problema o contribuir a resolverlo, acumulando información suficiente como para hacerlo comprensible o explicarlo. En el enunciado del problema se articula el problema por resolver. Mediante la pregunta de investigación se enuncia la interrogante específica que el científico desea responder al abordar el problema de investigación. La pregunta de investigación determina el tipo de datos por colectar para el estudio. Si un investigador hace una predicción específica acerca de la respuesta a esas preguntas, se dice que plantea una hipótesis que prueba empíricamente. En los informes de investigación llegan a emplearse otros términos afines. Por ejemplo, en muchos de estos se incluye una declaración de intenciones, que es el resumen del objetivo global del estudio. También es posible que se identifiquen varias metas u objetivos de investigación, es decir, los resultados específicos que se opera obtener durante el estudio, entre otros, responder las preguntas de investigación o probar las hipótesis, pero también algunas metas más amplias. Por ejemplo, recomendaciones para hacer cambios en las prácticas de la disciplina específica de que se trate con base en los resultados del estudio. Los términos presentados aquí no siempre se definen de la misma manera en los libros de texto sobre métodos de investigación, y a menudo las diferencias son sutiles. En el capítulo 3 y 1 se ilustra la interrelación entre ellos como se les ha definido aquí. Problemas de investigación y paradigmas. Si bien hay cierta superposición en el tipo de problemas que pueden abordarse en el contexto de los dos paradigmas principales, los estudios cualitativos son más adecuados para resolver algunos problemas que los cuantitativos. En este último caso, los conceptos suelen estar bastante bien desarrollados y ser ampliamente tratados en la bibliografía, además de que los métodos de medición son confiables. Normalmente un investigador cuantitativo tiende a elegir problemas de investigación que ya han sido estudiados, pero cuyos resultados es necesario verificar, aclarar o ampliar. Por ejemplo, podría emprenderse un estudio cuantitativo para determinar si la depresión posparto es mayor en mujeres que a los 6 meses de haber dado a luz. ¿Están desempeñándose en un trabajo remunerado o en aquellas que permanecen en casa con su bebé?
Hay instrumentos relativamente exactos para medir la depresión que podrían aplicarse en una muestra de mujeres que trabajan y de mujeres que no trabajan luego del parto para obtener información cuantitativa sobre el nivel de depresión. A menudo se llevan a cabo estudios cualitativos porque no se comprende bien cierto aspecto de un concepto y el investigador desea contribuir al conocimiento profundo, amplio y en contexto de un fenómeno. En el ejemplo de la depresión posparto, un estudio cualitativo no sería adecuado para comparar los niveles de depresión entre los dos grupos de mujeres, pero sería ideal para explorar plenamente los mecanismos subyacentes que ocasionan la depresión en ambos grupos. Fuentes de los problemas de investigación. En ocasiones los estudiantes se muestran intrigados por el origen de los problemas de investigación. ¿De dónde vienen las ideas para elegir un tema de investigación? ¿Cómo selecciona el investigador un área temática y desarrolla las preguntas de investigación? En esta parte del capítulo se sugieren algunas fuentes para localizar un problema o un tema de investigación. Las 5 más comunes son experiencia, bibliografía especializada, problemas sociales, teorías e ideas de otras personas. Experiencia. La experiencia cotidiana proporciona una amplia variedad de problemas para investigación. Sea el sector estudiante, el lector estudiante, practicante, docente o administrador de servicios de salud, con seguridad habrá observado incidentes o situaciones desconcertantes o problemáticos. Es posible que esté a punto de desarrollar una idea de investigación. Si alguna vez se ha preguntado por qué ocurren las cosas de esta manera, qué información sería útil para resolver este problema, qué ocurriría si, cuál es el proceso que da lugar a esta situación. En especial para el investigador principiante, la experiencia suele ser la fuente más rica y estimulante de temas de estudio. Los problemas inmediatos que requieren solución o que estimulan la curiosidad son pertinentes e interesantes, de modo que pueden generar más entusiasmo en que los problemas abstractos y distantes que se deducen de alguna teoría. La curiosidad del investigador es un ingrediente importante para el éxito de un proyecto. Al desempeñar sus labores, sin duda hallará un sinfín de ideas, siempre y cuando tenga curiosidad por conocer el porqué de las cosas o cómo podrían mejorarse en caso de introducirse algún cambio. Bibliografía especializada. A menudo, las ideas para proyectos de investigación nacen de la lectura de bibliografías especializadas. El investigador principiante puede beneficiarse de la lectura regular de publicaciones periódicas, especialmente las dedicadas a la difusión de informes de investigación. Del área de enfermería, mencionamos Nursing Research y otras, diversas publicaciones dedicadas a campos especializados de la enfermería. También publican informes de investigación, cuya lectura puede ayudar al investigador inexperto a encontrar un problema susceptible de estudiarse científicamente, así como a familiarizarse con la terminología empleada en el planteamiento de los problemas y la puesta en práctica de la investigación. Los informes publicados pueden sugerir áreas problema, indirectamente estimulando la imaginación del lector o su interés por un tema en particular, o directamente al especificar con detalle los campos que requieren exploración ulterior. Por ejemplo, Friedman, en 1997, estudió las fuentes de apoyo social entre ancianas con insuficiencia cardíaca. Concluyó que el estudio futuro de las fuentes de apoyo aplicadas en una fase más temprana de la experiencia patológica y la valoración de los cambios a intervalos más cortos, por un periodo más prolongado, permitirá examinar más detalladamente el proceso para conseguir el apoyo, los factores que afectan los cambios respecto del apoyo mismo y de sus fuentes, y las repercusiones en el bienestar psicológico. Con frecuencia,
Las discrepancias entre los resultados publicados en la bibliografía generan nuevas ideas de investigación, como aclarar qué líquido irrigador, a saber, agua, jugo de arándano o bebida de cola, resulta más eficaz para evitar que se obstruya la sonda de alimentación. Estas diferencias podrían derivar en el diseño de un estudio para resolver el problema. También es posible que el investigador se pregunte si un estudio similar al publicado produciría resultados parecidos, si se aplicara en un ambiente distinto o a una población diferente. Las réplicas son necesarias para establecer la validez y el potencial de generalización de hallazgos previos. En resumen, familiarizarse con la investigación existente o con temas problemáticos y controvertidos que aún no se han comprendido o investigado de manera sistemática constituye una vía adecuada para el desarrollo de un tema de estudio. El estudiante que busca arduamente un problema para investigar, así como el que debe realizar una tesis, encontrarán útil la revisión extensa de la bibliografía sobre temas de su interés. En el capítulo 4 se exponen más ampliamente los procedimientos de revisión bibliográfica. Aspectos sociales. Ocasionalmente alguna cuestión social o política del momento sugiere temas de interés para la comunidad dedicada a la atención de la salud. Por ejemplo, el movimiento feminista ha planteado interrogantes sobre temas como equidad de género, acoso sexual y violencia doméstica. El movimiento a favor de los derechos civiles ha propiciado la investigación sobre problemas de salud de las minorías, acceso a servicios de salud y otros. De este modo, la idea para un estudio puede derivarse del conocimiento de las preocupaciones de la sociedad o de problemas sociales controvertidos. Teoría. Los sistemas teóricos y los esquemas conceptuales desarrollados en las distintas disciplinas contribuyen la cuarta fuente principal de problemas de investigación, principalmente entre investigadores cuantitativos. Para que una teoría resulte de utilidad en la práctica, debe ser puesta a prueba investigando su aplicabilidad en una unidad hospitalaria, la sala de urgencias, el salón de clase u otros ambientes. Si un investigador decide basar un proyecto de investigación en una teoría existente, es preciso que desarrolle una serie de deducciones a nutrir de ella. En esencia, debe plantearse las siguientes preguntas. Si la teoría es correcta, ¿qué sucede de comportamiento cabe esperar en determinadas situaciones o condiciones? ¿Qué clase de comportamiento cabe esperar en determinadas situaciones o condiciones? ¿Qué clase de pruebas la apoyarían? En última instancia, el proceso resultaría en la identificación de un problema específico que podría someterse a investigación sistemática. Enseguida se revisa un ejemplo de la forma en que es posible deducir un problema a partir de un sistema conceptual. Levin, 1973, postuló un marco conceptual en el que la enfermería se explica como conservación de la energía y de la integridad estructural, personal y social del paciente. A partir de este marco, el investigador podría formular una serie de pronósticos específicos acerca de los resultados esperados. Por ejemplo, podría plantear la hipótesis de que la enfermería primaria es más eficaz para conservar la energía y la integridad social del paciente que la enfermería en equipo. Podría poner a prueba esta hipótesis midiendo el gasto de energía y la integración social. Ideas provenientes de fuentes externas. En ocasiones las fuentes externas impulsan una idea de investigación. Hay casos en que el tema deriva de una sugerencia directa. Así, por ejemplo, un profesor pueda
Puede dar a los estudiantes una lista de temas para elegir o bien asignar un tema específico de estudio. Las instancias que patrocinan la investigación, como el gobierno federal, a menudo alientan el desarrollo de propuestas de investigación en temas amplios o específicos. Por ejemplo, en los últimos años, las dependencias gubernamentales estadounidenses han manifestado un considerable interés en los proyectos de investigación relacionados con el SIDA. Asimismo, es útil que los estudiantes sin experiencia en investigación cuenten con una guía sobre el desarrollo de un problema de investigación. Sin embargo, aun cuando se sugiera un área de estudio, es preferible que cada investigador identifique el aspecto que más le interesa del problema, pues la curiosidad es un ingrediente fundamental para que la investigación tenga éxito. Las ideas de investigación responden en ocasiones a las prioridades que se establecen en una disciplina profesional, como los ejemplos del capítulo 1. Las prioridades de investigación en cada disciplina han sido establecidas por numerosas instancias y especialistas. Con frecuencia, las listas de prioridades representan un útil punto de partida para explorar los temas de investigación. Es común también que las ideas de investigación surjan como resultado de sesiones de acopio de ideas, brainstorming, discutir posibles temas de investigación con compañeros, asesores o investigadores experimentados contribuye a aclarar las ideas, refinarlas, enriquecerlas y desarrollarlas mejor. Las conferencias profesionales brindan una excelente oportunidad para discusiones de esta naturaleza. Desarrollo y depuración de problemas de investigación. A menos que el problema de investigación se desarrolle a partir de una base teórica o a sugerencia explícita de una fuente externa, es difícil escribir los procedimientos para definirlo. El proceso rara vez resulta sencillo y ordenado. Es probable que durante el esfuerzo inicial para enunciar el problema se presenten muchas salidas falsas, diversos motivos de inspiración y algunos contratiempos. Las pocas sugerencias que se ofrecen a continuación no pretenden dar la idea de que existan técnicas para facilitar el primer paso. Su propósito es motivar al investigador principiante para que persevere, aunque el éxito no sea inmediato. Elección de un tema. En esencia, el desarrollo de un problema de investigación es un proceso creativo que depende de la imaginación, la perspicacia y el ingenio. En las primeras etapas, cuando se generan las ideas, es aconsejable no ser un crítico. Es mejor relajarse y anotar las áreas de interés general conforme vengan a la mente. En este punto no importa si los términos utilizados son abstractos o concretos, amplios o específicos, técnicos o de un uso corriente. Lo importante es poner las ideas por escrito. Algunos ejemplos de temas amplios podría ser la comunicación con los pacientes, la ansiedad de los niños hospitalizados, dolor de los pacientes con cáncer, la depresión posparto, la pérdida de orientación en la fase posoperatoria. Después de este primer paso, las ideas se ordenan según el interés que revistan para el investigador, el conocimiento de éste sobre el tema y la probabilidad de que constituyan un buen tema de investigación. Una vez elegida la idea que parezca más viable, conviene no desechar el resto, pues probablemente sea necesario volver a ellas. Delimitación del tema. Una vez que se ha identificado uno o más temas generales de interés, es necesario formular una serie de preguntas que conduzcan a la enunciación de un problema susceptible de investigar. Algunos ejemplos de preguntas que pueden contribuir a focalizar el problema son: ¿qué está ocurriendo con? ¿Qué puede hacerse para resolver? ¿Qué ocasiona? ¿Hasta qué punto? ¿Por qué?
¿Cuándo? ¿Qué influye en? ¿Cuántos intensos son? ¿Qué condiciones prevalecen antes de? ¿Cuáles son las características relacionadas con? ¿Cuáles son las consecuencias de? ¿Cuál es la relación entre? ¿Cuán eficaz es? ¿Qué diferencias existen entre? ¿Qué factores contribuyen a? Una vez más, criticar prematuramente las ideas resulta inadecuado y contraproducente para el carácter creativo de esta tarea. Conviene no llegar a conclusiones precipitadas acerca de si una idea parece trivial o falta de inspiración, sin antes considerarla con mayor detenimiento o explorarla conjuntamente con otros compañeros, colegas o asesores. En este punto es preferible no preocuparse por averiguar si ya se han realizado estudios similares. Los problemas totalmente originales y distintos son poco comunes, a pesar de la casi infinita diversidad de temas posibles. Tampoco hay dos estudios idénticos, de modo que cada uno puede contribuir al desarrollo del conocimiento. Los investigadores principiantes a menudo formulan problemas excesivamente amplios o complejos que requieren experiencia y una destreza metodológica que aún no poseen. Transformar un tema general en un problema manejable requiere de determinados pasos que suponen una serie de aproximaciones sucesivas. Cada paso debe dar como resultado una mayor precisión del problema y una mejor definición de los conceptos. A medida que el investigador avanza de un tema general a problemas de investigación más específicos, es probable que surja más de un área de interés. Por ejemplo, un profesional que colabora en una unidad médica observa que algunos pacientes se quejan por tener que esperar a que se les suministren medicamentos contra el dolor, cuando los atienden determinadas enfermeras, y no se quejan cuando las atienden otras. Y se pregunta por qué ocurre este fenómeno. El área general del problema es la discrepancia entre las quejas de pacientes con respecto a la administración de los analgésicos por distintas enfermeras. La pregunta puede ser, ¿a qué obedece esta discrepancia? O bien, ¿cómo puede mejorarse la situación? Estas preguntas no constituyen en realidad problemas de investigación, porque son demasiado amplias y vagas, aunque pueden conducir a formular otras. ¿En qué diferencian los dos grupos de enfermeras? ¿Qué características son únicas de cada grupo de enfermeras? ¿Qué características comparten los pacientes quejosos? En este punto quizás se observe que los antecedentes culturales de los pacientes y de las enfermeras parecen ser un factor importante, lo cual lleva a buscar en la bibliografía estudios sobre las subculturas étnicas en su relación con las intervenciones de enfermería, o bien analizar la situación con compañeros de trabajo. Como resultado de estos esfuerzos, podrían identificarse varios problemas de investigación viables, como los siguientes. ¿Cuál es la esencia de las quejas de los pacientes con antecedentes étnicos diferentes? ¿De qué manera las quejas de los pacientes de distintos grupos étnicos son expresadas por ellos y percibidas por las enfermeras? ¿De qué modo las interacciones entre enfermeras y pacientes difieren cuando unas y otros pertenecen al mismo grupo étnico o a distintos grupos? ¿Los antecedentes étnicos de las enfermeras tienen relación con la frecuencia de administración de los analgésicos? ¿Se relaciona el origen étnico de los pacientes con la frecuencia e intensidad de sus quejas sobre la espera para recibir analgésicos? ¿Aumenta el número de quejas cuando los antecedentes étnicos de pacientes y enfermeras son distintos? ¿La forma de administrar los analgésicos varía en función de la similitud de los antecedentes étnicos del paciente y la enfermera? Todas las interrogantes anteriores se derivan del mismo problema general, pero cada una debe ser estudiada de distinto modo.
Por ejemplo, algunas sugieren un enfoque cualitativo y otras cuantitativo. Por ejemplo, con base en algunos indicios interesantes publicados acerca de las diferencias étnicas, un investigador cuantitativo podría sentir curiosidad por la conducta de las enfermeras al suministrar los analgésicos. Tanto la etnicidad como las conductas antes mencionadas son variables que pueden medirse de manera directa y confiable. Es probable que un investigador cualitativo que haya observado diferencias en las quejas de los pacientes esté más interesado en comprender la esencia de las quejas, la experiencia de la frustración de los pacientes, el proceso por el cual el problema ha de resolverse, o la naturaleza plena de la interacción enfermero-paciente acerca de la administración de medicamentos, aspectos del problema de investigación que sería difícil medir cuantitativamente. Los investigadores eligen el problema final por estudiar con base en varios factores, incluido su interés personal y la compatibilidad con el paradigma de su preferencia. Además, los problemas tentativos suelen variar en cuanto a factibilidad e interés general. Es en este punto cuando resulta apropiada una evaluación crítica de las ideas. Evaluación de los problemas de investigación. No hay reglas para llevar a cabo la elección final de un problema de investigación. Sin embargo, ciertos criterios deben tenerse presentes durante el proceso de decisión. Las 4 consideraciones principales son importancia del problema, susceptibilidad de investigación, factibilidad e interés para el investigador. Importancia del problema. Un factor crucial en la elección de un problema por estudiar es su importancia para la disciplina profesional del investigador. La información reciente al respecto debe tener el potencial de contribuir significativamente al cuerpo de conocimientos de la disciplina en cuestión. Conviene que el investigador se haga las siguientes preguntas. ¿El problema es importante? ¿Los conocimientos que se obtengan beneficiarán a los pacientes, a la comunidad encargada de la atención de la salud o a la sociedad? Los resultados resultarán de aplicación práctica o importancia teórica. ¿Permitirán aceptar o rechazar conjeturas que no han sido probadas? ¿El estudio contribuirá a formular o modificar prácticas o políticas asistenciales? Si la respuesta a las preguntas anteriores es negativa, debe abandonarse el problema. Susceptibilidad de investigación del problema. No todos los problemas pueden estudiarse mediante la investigación científica, como los de naturaleza moral o ética, que a pesar de ser interesantes, no son susceptibles de investigación. Una pregunta como la siguiente: ¿debe el personal de salud afiliarse a un sindicato? La respuesta se basa en los valores de cada persona. No hay respuestas correctas o incorrectas, únicamente puntos de vista. Tal problema es más apropiado para un debate que para la investigación científica. Sin embargo, es posible hacer preguntas que podrían formar parte de un proyecto de investigación. ¿Cuál es la actitud del personal de salud respecto de la sindicalización? La opinión de los profesionales jóvenes acerca de los sindicatos es más favorable que aquella de los de mayor edad. El puesto de un profesional, por ejemplo, médico, enfermero, jefe de enfermero o director de hospital, ¿influye en su percepción de las consecuencias de la sindicalización en la atención de la salud? La oposición a que el personal de atención de la salud se sindicalice se basa primordialmente en los resultados percibidos para los pacientes o para los profesionales de la salud. Desde luego, los resultados de estos proyectos hipotéticos no tendrían relación con el hecho de que el personal de salud debe o no estar sindicalizado. No obstante, la información podría resultar útil para comprender más a fondo el problema y facilitar la toma de decisiones.
En un estudio cuantitativo, los problemas susceptibles de investigación comprenden varias variables capaces de ser definidas y medidas con precisión. Supongamos, a manera de ejemplo, que el investigador pretende determinar el efecto del alta temprana en el bienestar general de los pacientes. El bienestar general es un concepto demasiado amplio y ambiguo como para medirlo, de modo que el investigador tendría que precisarlo para que fuera posible observarlo y someterlo a medición. En otras palabras, necesitaría establecer criterios con los cuales evaluar el progreso de los pacientes hacia el bienestar. Sin embargo, cuando se aborda una nueva área de investigación, puede resultar imposible definir los conceptos de interés en términos precisos, en cuyo caso es apropiado enfocar el problema mediante una investigación cualitativa a profundidad y enunciarlo en términos lo suficientemente amplios como para llevar a cabo la exploración total del concepto de interés. Factibilidad de abordar el problema. Aún así, los problemas importantes y susceptibles de investigación pueden resultar inadecuados si no es factible abordarlos en un estudio. El tema de la factibilidad o viabilidad implica diversas consideraciones. No todos los factores que a continuación se exponen son pertinentes para todos los problemas potenciales, pero deben tenerse presentes al tomar la decisión final. Tiempo y programación. La mayor parte de los estudios tienen fecha límite o, cuanto menos, metas informales para su terminación. De modo que es preciso que el problema pueda estudiarse adecuadamente dentro del plazo establecido. Esto significa que el alcance debe ser suficientemente restringido a fin de disponer del tiempo para llevar a cabo los diversos pasos y actividades de investigación que se exponen en el capítulo 2. En general, conviene programar lapsos más holgados que los previstos para el cumplimiento de cada actividad, pues con frecuencia estas llegan a absorber más tiempo de lo que inicialmente se estimó. Los estudios cualitativos suelen ser especialmente prolongados. Cabe considerar a este respecto la programación del proyecto. Algunas de las etapas, en particular la obtención de datos, se realizan con mayor facilidad en ciertos momentos del día, la semana o el año. Si el problema se enfoca, por ejemplo, al estudio de pacientes con úlcera péptica, resultará más fácil conducir la investigación durante el otoño y la primavera, debido a que en esas estaciones el número de casos es mayor que en verano e invierno, cuando la oportunidad cronológica para la realización de una tarea no coincide con los periodos disponibles para realizarla. La viabilidad del proyecto puede verse obstaculizada.